Escuchas Neurociencia en Sin Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola. El sábado pasado fue el Día Mundial del Parkinson. Y bueno, aprovechando que, entre otros, yo trabajo en la investigación del Parkinson y soy neurocientífica, pues quería comentaros algunos aspectos de esta enfermedad que es muy frecuente, es la segunda más frecuente en neurodegeneración asociada al envejecimiento, pero que además hay muchos casos, y bastante frecuentes, en los cuales se observa que en personas que tienen por debajo de 65 años también empiezan a tener síntomas de Parkinson. Veréis, incluso, claro, el Parkinson siempre se asocia con personas que tienen problemas para caminar, que tiemblan mucho, ¿verdad?, que bueno, pues que van degenerando poco a poco en esa parte de la motilidad. Pero lo que seguramente muchas personas no saben es que entre los primeros síntomas tempranos de Parkinson se encuentran otros aspectos que no tienen nada que ver con la movilidad y pueden aparecer incluso 6 años antes de lo que sería el desarrollo ya del diagnóstico de Parkinson. Entre ellos, y es importante reconocerlos, está, por ejemplo, los trastornos del sueño, es decir, que de repente tienes sueño de día y no tienes sueño de noche, ¿verdad? Uno de los significativos es también, y bastante frecuente, hasta en particular, el 60% de los casos, y sobre todo en hombres blancos, es la pérdida del olfato. Es decir, de tener menos capacidad para oler olores sencillos, como puede ser el limón o la gasolina, pues eso sería también lo que llamamos hiposmia y sería uno de los síntomas tempranos. Eso no quiere decir que porque tengas un catarro vas a tener Parkinson, ni mucho menos, ¿no? Esto significa una degeneración progresiva en zonas del bulbo olfatorio, que es el que se encarga en el cerebro del olfato. Luego también empiezan a tener la memoria más floja, a veces dificultades para expresarse bien o para tomar decisiones, empiezan a escribir raro, de repente pues escriben torcido cuando antes escribían derecho, o falla alguna letra, por ejemplo, o tienen también pues síntomas de ansiedad, de depresión y sobre todo un aspecto muy generalizado es que en el 87% de los casos se observan problemas intestinales. Normalmente cursan con estreñimiento, con mucho ensalivado, con sangrado en las heces, con dolores, con inflamación, con tener un intestino perezoso, etcétera. Es decir, que incluso se está empezando a considerar en las últimas investigaciones que el Parkinson sería una enfermedad que cursaría inicialmente con procesos de inflamación intestinal. Imaginaos hasta qué punto es importante. Y luego también es cierto que cuando se analizan los microorganismos del intestino de estos pacientes, lo que llamamos microbiota intestinal, ¿no? Estamos refiriéndonos a esta ingente cantidad de especies, unas 1000 especies distintas de microorganismos variados, observamos que hay desequilibrios en los diferentes grupos de estas bacterias. Normalmente, pues algunos de estos desequilibrios son los que inducirían, por ejemplo, algunos de los síntomas, como puede ser el aumento del estreñimiento, o tener síntomas motores, o incluso pues, reducir la producción de algunas vitaminas que, entre otros, las fabrican las bacterias del intestino, como son la vitamina B1 o tiamina y la vitamina B9 o folato, ¿verdad? Ácido fólico. Bien, pues estos síntomas tempranos suelen aparecer a veces de una forma progresiva y las personas, pues sobre todo si son personas jóvenes, tienen tendencia a tener vergüenza, a esconderlos e incluso a aislarse, cuando en realidad es todo lo contrario, es decir, son síntomas que uno tiene que afrontar y por otra parte, pues consultar con el neurólogo, pedir ayuda y establecerse un diagnóstico que pueda ser a lo mejor pues 6 años antes de lo que ya sería pues un Parkinson más estable que requeriría otro tipo de tratamientos. Bien, con todo ello entonces os podéis imaginar que una vez más ponemos de manifiesto y de relevancia la importancia de tener unas buenas tripas para tener una buena cabeza.
Bien, para saber más al respecto sobre qué alimentos tomar en el Parkinson, etcétera, he colgado en mi blog raquelmarin.net una charla que ofrecí en remoto, evidentemente, por el Día Mundial del Parkinson, en el que tendréis acceso a qué alimentos son recomendables para una persona que tenga esta enfermedad. Y evidentemente también os refiero a mis libros, a los libros Dale vida a tu cerebro y Pon en forma tu cerebro, de Roca Editorial, en el que, sobre todo en el segundo, tendrás acceso a una gran cantidad de alimentos que son ricos en aquellos que pueden escasear o ser un poquito más difíciles de tener niveles buenos en personas con Parkinson. Bien, con todo ello espero que esta información haya sido interesante. Era un pequeño homenaje, si se puede llamar así, al Parkinson, y te ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, autora de los libros que ya he comentado y también del blog raquelmarin.net. Hasta pronto, un beso enorme.